Buenas tardes, bienvenidos al Museo Amparo. Nos da mucho gusto iniciar con este ciclo de conferencias en el marco de la exposición que se presenta actualmente, Manuel Álvarez Bravo, un fotógrafo al acecho. Y recibimos con muchísimo gusto a la maestra Graciela Iturbide, discípula de Manuel Álvarez Bravo, y también a la doctora Laura González, quien fue curadora de la exposición. Iniciamos este primer diálogo. Bienvenidos nuevamente, que disfruten esta conferencia y muchas gracias por estar en el Museo Amparo. Bueno, ¿quién era Manuel Álvarez Bravo? Hay una respuesta a esa pregunta en la exposición, que es una secuencia de fotografías que ustedes podrán disfrutar con tiempo. Está elegidas las fotos por mí, por Gerardo Mosquera, el curador cubano. Fue un trabajo de 1 año y medio de investigación y otro medio año de distribución y digamos, diseño de la exposición en varios espacios, en París, luego en Madrid y ahora en Puebla. Solo va a estar en Puebla, en México, entonces ustedes están disfrutando de algo que ha estado en París y en Madrid y que muy orgullosamente se exhibe en estas bellísimas salas del Museo Amparo, donde antes estuvo la obra de Graciela. Entonces, una respuesta a la pregunta de quién es Manuel Álvarez Bravo está en las salas, pero ¿quién era Manuel Álvarez Bravo? Bueno, esa es la pregunta que queda en el aire y que me gustaría que Graciela, que lo conoció y lo trató personalmente, nos contestara desde su punto de vista como alumna y discípula, quién era, cómo era este personaje que vemos en la foto. Comentábamos Graciela y yo que esta foto nos gusta mucho, responde a cosas de la personalidad de Álvarez Bravo y creemos que es algo muy amable para ustedes como espectadores el escuchar algo más personal de ese autor que está detrás de esta gran exposición. Bueno, una pregunta difícil y fácil. ¿Quién era Álvarez Bravo para mí? Esencialmente un hombre muy poético, un hombre que estaba rodeado de poesía, tanto en sus libros, con las imágenes que tomaba, con los objetos que lo rodeaban, con las frases que nos decía. Pues yo realmente me siento muy feliz de haberlo podido conocer y de haber podido estar cerca de él un tiempo, no precisamente de asistente, porque yo realmente lo veía trabajar y aprendía mucho de él. Yo no, digamos, yo nunca imprimí su obra. Al ratito les vamos a dar una sorpresa de alguien que también fue su discípulo y que sí imprimió la obra con él. Yo simplemente lo veía trabajar, escuchaba lo que me decía, escuchaba sus consejos y pues no dejaba de asombrarme cuando salíamos al campo a trabajar de cómo acomodaba su cámara para ver qué era lo que pasaba. Él ponía su cámara en un paisaje que veía y a ver qué sucedía y lo tomaba. Él siempre decía que como Picasso, él no buscaba, él encontraba. Entonces, bueno, para mí fue mi maestro, no tanto en la fotografía, sino en la vida. Me enseñó realmente a amar la poesía, a amar la manera de fotografiar como él lo hacía con dignidad a los seres humanos y pues un gran personaje que nos dio escuela y enseñanza a toda la fotografía mexicana, a todos los, tanto que hacemos fotografía como la que la vemos, como la que la admiramos, un hombre muy, muy importante en nuestra historia de México.
exposición lleva el título Manuel Álvarez Bravo, un fotógrafo al acecho, que es un título que meditamos mucho tiempo, Gerardo Mosquera y yo, porque queríamos como transmitir esto de lo que habla Graciela, que es una actitud ante el acto fotográfico totalmente diferente de como normalmente se piensa en la cultura cotidiana el trabajo del fotógrafo, que es como de paparazzi, ¿no? Como de perseguir con la cámara lo que se va a fotografiar, como el saltar como un gato y poner la cámara y disparar rápidamente, que es una actitud que, bueno, puede ser la de algunos fotógrafos. Sin duda hay fotógrafos que enfrentan el acto fotográfico desde la instantaneidad y es desde este actuar rápido, ágil, como gacelas, que hacen las fotografías y captan algo que está sucediendo, digamos, como en movimiento. Las cosas que fotografía Álvarez Bravo pueden estar en movimiento, pero él no. Él está como tranquilo, es un hombre reposado, es un hombre que ve lo que que está viendo, lo que está enfrentando con mucho cuidado y que más bien se confunde con el paisaje. Es como alguien que pone su tripié con tiempo, que dispone su cámara y que espera a que algo, ¿no?, que va a pasar suceda y entonces dispara. Hay muchas fotografías de la exposición que están hechas así y que nos pareció como una manera de definir la obra de Álvarez Bravo. Hablaba Graciela de la poesía y ese es algo que trabajamos Mosquera y yo de la obra de Álvarez Bravo, la relación de la fotografía de Álvarez Bravo con la poesía. Aquí lo vemos en una casa que tuvo en la colonia San Rafael. La foto esta que están ustedes viendo la tomó Lola Álvarez Bravo, que fue su primera mujer. Muestra un Álvarez Bravo joven, pero ya como reflexivo y ante cosas que le gustaban, que era la cultura popular mexicana, la arqueología, y hay unas pequeñas piezas, y sentado junto a libros. La casa de Álvarez Bravo era una casa llena de libros y una de las partes más gozosas y maravillosas de hacer esta investigación fue ver todas estas estanterías, ir sacando los libros, ir abriéndolos y ver estos subrayados de los libros comentados por el mismo Álvarez Bravo. ¿Qué libros leía? De todo, pero sobre todo literatura española. Leía Góngora, leía Quevedo, se sabía cosas de memoria, hay títulos de las fotos que son referencias a poemas y eso nos dio la pauta para ver el gran componente poético, ¿no?, de análisis del lenguaje de la poesía que había en las fotos de Álvarez Bravo. No sé, Graciela, si quieres comentar algo al respecto de Álvarez Bravo y la poesía. Bueno, primero voy a comentar respecto a lo que tú dijiste, que tomaba pocas fotos, que estaba en soledad. Y cuando venían fotógrafos de Magnum, que es una cooperativa muy grande en París, y querían ir a visitarlo, muchas veces yo los acompañaba. Grandes fotógrafos, pero que están acostumbrados a tomar muchas fotos, ¿no? Y entonces había un perrito en la azotea junto a la casa de Álvarez Bravo, y hubo un fotógrafo que tomaba y tomaba fotos del perrito. Y me decía Álvarez Bravo, ¿pero para qué tanta chatarra, Graciela? Porque él acostumbraba a tomar una toma o dos al máximo de lo que veía. Ahora, en cuanto a la poesía, era muy lindo porque siempre te estaba repitiendo poemas de Góngora. Y como decía Laura, después eran muchos títulos de sus fotografías, algunos pequeños poemas. Siempre leía El Quijote, varias veces lo leyó, y a James Joyce, que de ahí tomó
esta frase pensando a través de los ojos, que lo tomó de la novela, ¿cuál sería la novela? La más esta de James Joyce. El artista adolescente. El artista adolescente. O Ulises. No, el artista adolescente. Entonces, leía mucho, pero siempre tenía sus libros preferidos, que eran James Joyce, los poetas del siglo de oro, el Quijote. Bueno, estaba constantemente leyendo, evidentemente, otras cosas, pero especialmente la poesía del siglo de oro. Otra de las cosas que fue increíble de hacer esta investigación es descubrir un personaje que crece como adolescente en la época de la Revolución Mexicana y que, bueno, su padre muere, su madre es maestra y que se educa a sí mismo. Él desde muy joven trabaja en la Secretaría de Hacienda haciendo de contador, contaba cosas, era muy bueno con los números y bueno, él cuenta en entrevistas que le hicieron que hacía su trabajo rápido para poder pensar, para tener tiempo para pensar, para leer, y es de estos remanentes de papel que sobraban, unos rollitos de papel que sobraban en su oficina, ¿no? Que son estos papeles de las máquinas registradoras de entonces, de donde saca uno de sus primeros proyectos que se llama Ondas de Papel, y su estrategia consiste en llevarse a su casa estos remanentes de papel, el construir unas figuras y fotografiarlas de diversas maneras. Esas son unas de las primeras fotografías que se ven en la muestra y que indican como un cambio de registro del modo de hacer fotografía de aquella época, de mediados de los 20, en que dominaba una manera de ver que era la de los pictorialistas que hacían, pues no sé, paisajes nevados, había muchos volcanes, había naturalezas muertas, cosas costumbristas. Y esa es la foto que empieza a hacer Álvarez Bravo cuando de repente conoce a Picasso y entonces empieza a ver la pintura abstracta y se le ocurre hacer una foto que se construye con la mirada. Entonces, aquí esto es algo que habíamos comentado Graciela y yo, esta manera de hacer fotografía con la mirada. Para ti, Graciela, ¿qué es eso? Construir con la mirada. Bueno, yo creo que todos los fotógrafos tomen paisajes o hagan cosas abstractas, están construyendo, pensando con los ojos, como decía Álvarez Bravo. Bueno, esta es la fotografía que toma en la Tolteca, con la que gana el premio. Pero yo diría que independientemente de Picasso, es mi opinión, en los años, cuando viene la vanguardia, son los 30, en los años 30 llegan revistas de la vanguardia a México y vemos que tanto Agustín Jiménez, Amero, Álvarez Bravo, Aurora Latapí, recogen todo este sentimiento y esta mirada y empiezan a construir de una manera moderna. Mi opinión, que apenas se la dije a Laura hace un rato, es que cuando Álvarez Bravo empieza a construir de una manera maravillosa como lo hace aquí, pero influenciados mucho por incluso Rengert Pasch y por otros, Picasso, por los modernistas europeos, yo siento que Álvarez Bravo empieza a fotografiar la vida en México con su maestro Breme, Hugo Breme, que siempre dijo, siempre me decía Álvarez Bravo, mi maestro es Hugo Breme. Yo siento que Álvarez Bravo se sale un poco de este grupo como para meterse más en México y, aunque era excelente, salirse de esta moda, pero esa es mi opinión muy personal, y empieza a fotografiar en los pueblos y empieza a fotografiar el arte popular y empieza a interesarse, que siempre lo había hecho por los pueblos, evidentemente. Era un hombre que conocía perfectamente
la arqueología, la antropología, toda su casa estaba llena de piezas arqueológicas, pero empieza más asiduamente a salir a tomar paisajes, por lo menos en la época que yo lo conocí, y más tarde se rescatan todas estas fotos, porque fue hasta hace pocos años que se vuelve a hacer una exposición de toda esta época de vanguardia. Eso es lo que yo pienso, pero es mi opinión. Bueno, lo que es cierto es que esta parte como muy purista, abstracta de Álvarez Bravo dura un corto tiempo, ¿no? Finales de los 20, inicios de los 30, esta foto es de 1931, pero sí le da la oportunidad a Álvarez Bravo a descollar en un entorno en que se hacía una fotografía diferente, que era una fotografía pictorialista. Los mismos fotógrafos, el gremio de los fotógrafos, se enojaron mucho cuando vieron este premio, ¿no? Este premio de la Tolteca, con un jurado extraordinario, que era, entre otras personas, figuraba en el jurado Diego Rivera, Sánchez Fogarty, que era un publicista, que es el que idea el hacer este concurso de la Tolteca. En aquella época se estaba sustituyendo, ¿no? En la posrevolución se estaban sustituyendo las construcciones de mármol por las construcciones de concreto, y a nosotros nos puede parecer horrible en este momento una pared de concreto, pero en aquella época era lo moderno. Entonces, a los fotógrafos mismos pictorialistas les parecía verdaderamente un horror fotografiar algo que tuviera que ver con el concreto. Era una estética nueva que no se asociaba con la idea de la belleza que tenían ellos. Sin embargo, Álvarez Bravo gana 600 pesos en este concurso. Con esos 600 pesos se compra la cámara de cine que había utilizado Eisenstein ese mismo año, en 31, para filmar Que Viva México. Y bueno, no puede hacer cine de momento, pero guarda la cámara y posteriormente hará un viaje a Tehuantepec con esta idea, que es la que justamente y muy atinadamente dice Graciela, de aplicar esta visión que él había desarrollado aquí como medio abstracta, pero en temas mexicanos. Entonces, hay esa vertiente y hay esta otra vertiente que comentábamos Graciela y yo, viene de otro lado, viene de una influencia de otro fotógrafo, de Atget. Graciela, no sé si nos quieres comentar de Atget. Bueno, cuando uno iba a la casa de Álvarez Bravo, en uno de sus equipales en la sala, había una foto, un retrato de Atget, que lo tomó una de sus seguidoras y alumnas, que luego lo rescató, que es Berenice Sabo, ¿no? Y siempre nos decía, esta es la foto del abuelo, nuestro abuelo. Es como el padre de la fotografía para Álvarez Bravo, Atget. Y Atget era un fotógrafo. Es muy extraña la historia de Atget, porque él tomaba fotos en París de todo lo que era París, de los aparadores, de las calles, más para hacer tarjetas postales y venderlas. Y en un momento dado, los surrealistas de esa época, que era la época de los surrealistas en París, lo quieren rescatar y lo llaman para que forme parte del surrealismo, y él dice que no. Pero sus fotos son tan maravillosas que acaba siendo el gran fotógrafo, al cual Álvarez Bravo veneró toda su vida, y él siempre decía, bueno, yo tengo estas influencias. Yo no es que dijera tengo estas influencias, sino que fotografiaba todos los aparadores y todas las cosas que le inspiraban de Atget. Por ahí siempre estaba Atget sentadito con las visitas, este retrato de Atget, porque para él era su mayor influencia, digamos. Atget vivía en una calle, bueno, le tocó vivir en una calle donde vivía Man Ray. O sea, tenía este vecino que era un muy joven americano que habitaba en Francia en aquella época, que era Man Ray, que luego forma parte de
los surrealistas y es uno de los surrealistas como más destacados. La asistente de Man Ray era Bernice Abbott. Entonces, es así como se trama esta, digo, por vivir en la misma calle y es por pura casualidad, que de hecho es una cosa bastante surrealista en sí, el cómo se conocen estos vecinos y ven a este viejito que va arrastrando unas cámaras pesadísimas, ¿no? Ya se estaban inventando en Europa cámaras más compactas y fáciles de llevar que no requerían tripié. Y estos jóvenes no entendían, americanos, no entendían por qué este viejito parisino cargaba por la calle un pesadísimo tripié, una cámara de placas de gran formato, utilizaba todavía unas placas que ya no se usaban en aquella época, muy grandes, y luego las imprimía en una técnica que era la albúmina, que ya no se usaba desde hace 20 años. Entonces, había algo como de retaguardia, ¿no? De Atget, que fascinó a estos fotógrafos que lo veían salir con la cámara. En la puerta de la casa de Atget había un letrerito que decía Atget, documentos para artistas. Y esta Atget, documentos para artistas, es como la pauta que muchos años después toma Álvarez Bravo, no en su versión de fotógrafo, sino de escritor, para escribir un artículo en donde él explica el valor de la fotografía de Atget. Es un artículo publicado en un periódico que por ahí se puede todavía encontrar y leer. Está reproducido en una de las revistas de alquimia publicadas por el Sistema Nacional de Fototecas hace unos años por José Antonio Rodríguez, y que en donde él explica esta especie de genealogía, no es realmente su nieto, pero él se adjudica así, bueno, es nuestro abuelo, nuestra... ¿Por qué? O sea, ¿qué hay en Atget que ve Álvarez Bravo en Atget que le fascina? Mi respuesta es que hay algo mágico de esa ventana de las tiendas, que en realidad es como una ventana a un microcosmos en donde suceden cosas como aleatorias, raras, ¿no? En el caso de esta fotografía que estamos viendo, Maniquí Tapado, que se publica en una revista en 1934, ilustrando un artículo de Villaurrutia. Bueno, hay esta cuestión de esta especie de confusión entre lo real y lo ficcional. Si uno la ve rápidamente, parecería que es una persona, que es una mujer, y luego ya se da uno cuenta que no es una mujer, sino un maniquí. Pero hay esta ambigüedad que le gusta mucho a Álvarez Bravo. En toda la exposición van ustedes a ver fotografías que son una cosa, pero de repente te dan la idea de otra. También lo que quería comentar respecto de esta fotografía, que es fantástica la ironía siempre de Manuel Álvarez Bravo. Como ustedes ven, está la media arrugada ahí, ¿no? Donde él siempre tenía el ojo puesto en estas cosas como irónicas, donde él mismo le daba sorpresa y risa, ¿no? Pero sí, toda la serie de Maniquís y toda la serie quiso hasta el final, porque yo todavía llegué a ir a Oaxaca cuando él tenía 90 y tantos años y todavía quería ir a fotografiar los maniquís. O sea que siempre fue una obsesión y ahí yo lo veía, yo tengo fotos de él agarrado de un poste, pero para poder tomar los maniquís en una parte del centro de Oaxaca. Yo creo que siempre desde el principio tuve esta obsesión por los maniquís, ¿no? Hay esta otra fotografía cuando, bueno, decide, le regalan unos rollos de película de 35 milímetros, ya tenía la cámara de cine,
Y entonces decide emprender un viaje a Tehuantepec en 1934 para hacer una película experimental que está perdida hoy. Desconocemos cuál fue su paradero. La familia de Álvarez Bravo piensa que probablemente se haya quemado en el incendio de la Cineteca Nacional, ¿no? Él dio unos rollos de película que tenía ¿no? a la Cineteca para que los cuidaran porque eran muy delicados, eran de un material de nitrato que era inflamable y curiosamente unos meses después de Álvarez Bravo entregar estos rollos a la Cineteca, se quema la Cineteca, por lo cual no sabemos si esos rollos, bueno, tenían este material que filmó en 34 Álvarez Bravo y que nunca realmente terminó. Pero casualmente, y es esto que decía Graciela, yo no busco, yo encuentro. Estaba él filmando algo que intencionalmente quería hacer, que era su película, y estaba con la cámara de cine y al mismo tiempo tenía la cámara de fotografía cuando escucha en Tehuantepec, en la calle, un barullo, lo llaman, le dicen, mira, es que parece ser que hay unos obreros que están protestando, y bueno, él se acerca corriendo, parece ser que llevaba un niño al lado que le pide que le cargue una cámara y él toma la cámara de fotos y hace esta fotografía, él se encuentra con esta fotografía que luego se va a convertir como en un ícono de México, ¿no? En la exposición, en la sala donde está esta fotografía, pusimos 4 distintas publicaciones en que esta imagen está inserta, pero con distintos significados, va como publicándose en distintos medios y adquiriendo pues unos sutiles matices según el entorno en el que se esté publicando, sea un entorno como de los grabadores de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, que eran artistas pues asociados con la izquierda de aquella época, básicamente comunistas, luego con, digamos, una revista de apoyo a la campaña de Miguel Alemán en el entorno de las elecciones de 1945 y posteriormente ya en una revista de arte que es Aperture, que es esta gran revista hecha por Minor White, en donde este colega de Álvarez Bravo, que es Minor White, elige esta fotografía como una de las fotografías para representarlo como fotógrafo, pero en un entorno de arte. Ahora es interesante también, hay 2 tomas de esta imagen que están en la sala, pero a mí lo que me fascina, bueno, está toda esta historia detrás que les estoy contando, lo que me fascina es cómo esta imagen muestra algo de Álvarez Bravo que a mí me resulta muy, muy atractivo, que es esta capacidad de las imágenes de decir cosas y no decirlas al mismo tiempo. Es decir, está como en una especie de límite, de situación liminal, en donde algo pasa y no pasa al mismo tiempo, ¿no? Y él era una persona sumamente inteligente y percibía cómo estas imágenes podían ponernos en esta cuestión así como inestable, muy fascinante. En el caso de esta fotografía, el que este personaje tenga todavía los ojos abiertos nos hace pensar si está vivo, si está muerto o está en el trance de morir. Y entonces hay algo, aquí ya bueno, cierra el sentido de la imagen su título, obrero en huelga asesinado, quiere decir que está ya muerto, pero si no tuviéramos el título, realmente no sabríamos qué está pasando, no sabemos si está muerto o está muriendo, y es esta cosa así como del gerundio que es tan, tan interesante. Graciela, no sé si quieres comentar algo. Bueno, primero que esta imagen, como dice Laura, que dice y no dice, pero para mí, a pesar de ser tan fuerte, es muy poética. Pero quisiera volver un poquitito atrás en cuanto al cine. Álvarez Bravo siempre quiso hacer cine. Desafortunadamente en esa época, porque él me lo dijo,
no lo dejaron hacer cine. Trabajó en el cine como tomando fotos dentro de la película, pero nunca, algunas gentes dicen que el sindicato, yo sé que fueron algunos directores, nunca lo dejaron hacer cine y fue algo que le pesó muchísimo. Cuando él va con esta cámara, antes de encontrar al obrero o después o durante su estancia en Oaxaca, Francisco Toledo le hace una entrevista que yo tengo, que es muy bonita, yo la transcribí, y él habla de cómo usó la cámara para fotografiar en movimiento. Entonces, él habla a veces de algunos textiles que está fotografiando y lo explica de una manera muy bonita cómo corren los palos del textil, cómo hay el movimiento, como su fotografía, que la siento más poética, más estática. Yo nunca vi esta película, por supuesto, porque se quemó en la Cineteca, pero sí pudimos ver películas de Super 8, que incluso aquí hay algunas partecitas, porque él muchas veces llevaba, cuando salía al campo, su camarita de Super 8 para jugar, decía él. Pero desafortunadamente no pensé traer esa entrevista, ni te la he dado, ¿verdad? Pero es bellísimo cómo él descubre el movimiento como en la cámara de cine y cómo le gusta jugar con este movimiento, con lo que se mueve, es decir, en este momento con los telares. Entonces, bueno, solamente quería platicar esta parte del cine. Bueno, no he leído esa entrevista, pero he leído otra que dio a 1+1 en los finales de los años 70, y efectivamente describe cómo con la cámara de cine está tratando de tomar, por ejemplo, las imágenes de las mujeres en las hamacas, pero a través de esa textura de la hamaca, ¿no? Hay una fotografía que está incluida en la exposición que es justamente eso, es un tejedor que está retratado, pero desde la trama de la tela que está tejiendo. Entonces, lo que uno ve son como unas rayas geométricas y detrás se ve nada más la sombra del tejedor. Cuando yo leí la entrevista me imaginé eso en movimiento y debe de haber sido espectacular, ¿no? Porque está la trama geométrica y luego está la persona, pero todo el movimiento debe de haber sido pues algo bastante interesante. Lamentablemente pues ya no podemos tener acceso a ese material, pero sí quedaron algunos fragmentos sin editar de cine de Super 8 y 8 milímetros, filmados más o menos en la época en que conoció Graciela Álvarez Bravo, y que nos permiten, digamos, son fragmentos que hay que comprender que no son obras terminadas, son como juegos, pero es que habría que decir junto con muchos filósofos que el arte es juego, es decir, un artista tiene que poner el mundo en suspensión para hacer este juego del arte, que es un juego serio, ¿no? Así se hace arte, jugando seriamente. Quiero hacer, a propósito de esto, yo conocí a Manuel Álvarez Bravo cuando yo estudiaba cine, y cuando fui a alguna de sus clases, que absolutamente nadie iba, porque todos querían ser directores de cine, esto era en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, me invitó a ser su asistente, etcétera, etcétera, y estuve con él. Y dejé el cine, pero siempre me decía, no sabía si era por ironía o qué, porque realmente, como tú dices, ser un artista. No, Graciela, la fotografía es en serio. El cinito es para jugar. Era como para consolarme de que yo ya no hacía cine, lo cual yo estaba muy contenta porque con este maestro, evidentemente, me apasioné por la fotografía. Pero sí, decía, el cinito es para jugar. No sé, quizá lo decía en los dos sentidos, ¿no? Porque sí, cualquier arte es un juego, pero también como un resentimiento, ¿no? Porque realmente él quiso ser cinematógrafo, hacer cine. Y desde los años 30, él en sus cuadernitos ponía todos estos deseos cinematográficos, ¿no? Hacía guiones, escribía ideas, y una de las partes más maravillosas de esta investigación es haber podido tener acceso a esas notas que escribió
desde 1930-31 Álvarez Bravo en torno al cine. Entonces, digamos que no tenemos los productos terminados, pero tenemos esta imaginación de este personaje lúcido, inteligente y sensible, escribiendo sus ideas sobre cine, qué es lo que él haría si estuviera haciendo cine, y están los guiones. Entonces, esa es una tarea por realizarse, es algo que estamos comenzando a hacer con Álvaro Vázquez Mantecón, que él va a estar aquí la próxima semana hablando del cine de Álvarez Bravo. Realmente les recomiendo que vengan a oír a Álvaro porque es quien nos ayudó a elegir estos fragmentos y a editarlos, que son los que están en la exposición. Pero quisiera dar la bienvenida a otro pues discípulo y amigo de Álvarez Bravo, José Ángel Rodríguez, que está sentado allá abajo, y le vamos a pedir que suba a la mesa porque es una cuestión maravillosa poder tener dos. José Ángel Rodríguez fue uno de los discípulos preferidos de Manuel. Siempre Manuel tuvo toda la fe y toda la seguridad de que iba a ser un gran fotógrafo, y a José Ángel le tocó convivir con Álvarez Bravo mucho tiempo e imprimir, cosa que yo nunca hice porque yo nada más lo veía como imprimía, pero José Ángel sí fue un gran impresor con él. Entonces le pasamos la palabra a José Ángel y bienvenido. Platícanos cómo conociste a Álvarez Bravo. Bueno, muchas gracias a Graciela, porque pues, yo no estaba programado para esta noche. De hecho, fue fortuito que yo esté aquí. Vengo de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, que es donde vivo, de alguna manera refugiado voluntariamente de la Ciudad de México. Ya tengo muchos años viviendo allá, más de 30 años. Y venía a México a la presentación de un libro mañana que tiene trabajos míos, y le hablé a Graciela para invitarla. Entonces, pues ella me dijo, fíjate que hay una conferencia sobre Don Manuel, ¿por qué no te bajas en Puebla, tú que vienes de Chiapas, y te quedas a la exposición y a la charla? Es por eso que, pues aprovechando el viaje, me bajé en Puebla y aquí estoy. Muy agradecido con Graciela por haberme invitado y muy contento por ver una exposición de Don Manuel tan completa aquí en el Museo Amparo. No lo conocía, tengo entendido que es nuevo, pero estoy muy contento de ver las fotos de mi maestro aquí tan bellamente expuestas, tan extraordinariamente expuestas. Y bueno, eso les quiero decir para que sepan cómo es que estoy por aquí. No sé qué tanto les pueda platicar, pero bueno, empezando por el principio, como me pide Graciela que les platique cómo conocí a Don Manuel. Yo conocí a Don Manuel cuando todavía era un adolescente, un joven inquieto. Trabajaba yo en el Club Fotográfico de México en esos años. Hablo de 1972, 1973. Tenía yo 17 años. Yo era el mozo de laboratorio ahí en el club, era el laboratorista. Entonces, Don Manuel llegó ahí a ver una exposición que habíamos puesto en el Club Fotográfico de México, un grupo de jóvenes fotógrafos que habíamos sido alumnos de Alejandro Parodi. Algunos tal vez no les digan nada el nombre, pero Alejandro Parodi fue nuestro primer maestro. Fue Alejandro Parodi quien nos habló por primera vez de Manuel Álvarez Bravo. Haciendo un poquito de historia rápidamente, Alejandro Parodi llegó un día al Club Fotográfico en 1972 y se dio cuenta que había un grupo de jóvenes ahí con muchas ganas de aprender fotografía. Alejandro Parodi, para los que no lo conocen, fue un gran actor de cine. Su película cumbre, digamos, es Su Alteza Serenísima, donde interpreta el papel de Antonio López de Santana. Incluso se ganó el Ariel por esa actuación, y muchas películas más del cine mexicano.
incluso actuó en Los Olvidados, es uno de los olvidados de Luis Buñuel, cuando era muy jovencito. Alejandro Parodi llega un día al club donde había un grupo de 15, 20 jóvenes y yo como el laboratorista. Y toma este grupo de jóvenes y nos propone que nos va a enseñar fotografía, que nos va a enseñar la técnica fotográfica, pero sobre todo nos introduce a la historia del arte y a la historia de la fotografía. Nos empieza a hablar de Henri Cartier-Bresson, de los pictorialistas, de los grandes fotógrafos del siglo XIX, y al mismo tiempo nos va enseñando la técnica fotográfica. Y obviamente Alejandro Parodi nos dice, tienen que conocer a Manuel Álvarez Bravo. Un día estábamos en una clase con él y dice, ¿quién conoce a Manuel Álvarez Bravo? Pues todos nos quedamos así, pues nadie sabía quién era Manuel Álvarez Bravo. Y dice Parodi, para su conocimiento, Manuel Álvarez Bravo ha sido nombrado por la revista Time Life como uno de los 10 mejores fotógrafos del mundo. Entonces nos quedamos así, ¿cómo que un mexicano a la altura de Ansel Adams, de Cartier-Bresson, de Man Ray, de los grandes fotógrafos? Tienen que ir a conocer a don Manuel, dice Alejandro, ¿no? Piérdanle el miedo a los monstruos sagrados. Alejandro Parodi era un individuo muy carismático, ¿no? No sé si a ti te dio clases alguna vez, pero tenía la virtud de ser un gran maestro de la fotografía y una gran facilidad de palabra increíble, ¿no? Entonces él convence para que fuéramos a visitar a don Manuel Álvarez Bravo. Entonces se ve el grupo de socios, hacen la cita y Parodi nos dice, ustedes la tienen que hacer, yo no me voy a meter, ustedes vayan, háblenle, a ver cómo le hacen, pero ustedes vayan a buscar a don Manuel, piérdanle el miedo. Yo como trabajador del club, pues no me dieron permiso porque yo era un empleado, yo era el mozo del laboratorio y se había creado una pugna entre el grupo de Parodi, que éramos como la vanguardia fotográfica en el club. El Club Fotográfico de México está en la zona rosa, en la esquina de Insurgentes y Avenida Londres, donde empieza la zona rosa, en el segundo piso, así con vista a Insurgentes. En esos años, pues el club era el lugar donde tú ibas a aprender fotografía si querías, ¿no? Tuvo sus años dorados en la década de los 40 y 50. Incluso don Manuel fue miembro del Club Fotográfico de México en la década de los 40 y 50. Después se retiró para hacer su propio trabajo. Alejandro Parodi también fue socio del club. Entonces, en esos años, Alejandro regresaba de Europa. Él se perdió 10 años en Europa. No se sabe bien qué le pasó a Alejandro Parodi. Él regresaba de Europa y nos convenció de que fuéramos a visitar a don Manuel. Yo no pude ir porque, como les comentaba, se creó una pugna entre el grupo de Parodi, que Parodi era muy revolucionario, nos aventaba rollos sobre el Che Guevara, Carlos Marx, Picasso. Tenía una facilidad de palabra y de convencimiento impresionante. Yo nunca había conocido a alguien que tenga esa capacidad de convencimiento y además esos conocimientos de arte que él tenía. Parodi nos platicaba que en Europa había conocido a Henri Cartier-Bresson, a Luis Buñuel, a Federico Fellini, a André Breton, a Man Ray, que era amigo de Marcello Mastroianni, bueno, y nos contaba anécdotas increíbles sobre ellos. Había conocido a Pablo Picasso, ¿no? Entonces, pues nos tenía embelesados a todos con sus charlas. Entonces se va el grupo a hacer una cita, entre ellos estaban Jesús Sánchez Uribe, bueno, fotógrafos ahora muy conocidos, Jesús Sánchez Uribe, Elsa Escamilla, Elena Celaya, Mario Luna, que es uno de los discípulos de Alejandro Parodi, fotógrafo de cine también del CUEC. Yo no lo he visto a Mario Luna, pero me han dicho que él sigue como fotógrafo de cine. Ellos hicieron la cita y se fueron a ver a don Manuel. A mí no me dejaron la vieja guardia del club, me prohibió que yo fuera a la cita con don Manuel. Era un poco como para vengarse de Parodi y su grupo de fotógrafos jóvenes, digamos, de vanguardia. Entonces, la vieja guardia, como estaba muy recelosa de Parodi y sus alumnos, le pidió a Parodi que pusiéramos una exposición
ahí en el club, los alumnos de Parodi, para que viéramos que verdaderamente Parodi no nos estaba llenando de humo la cabeza, no haciéndonos creer que íbamos a convertirnos en los grandes fotógrafos. Se burlaban de Parodi, diciendo que nos hacía creer en falsas ilusiones, creyendo que nos íbamos a convertir en los grandes fotógrafos, porque nos hablaba de Cartier-Bresson, de Ansel Adams, ¿no? De Dorothea Lange, bueno, de los grandes. Entonces, pusimos la exposición, el grupo de Alejandro Parodi, ahí en el Club Fotográfico, con la diferencia de que habíamos ya, digamos, madurado una cierta técnica, ¿no? Las fotos las virábamos al selenio, las montábamos muy bonito en sus cartulinas, les poníamos vidrio, o sea, le dábamos todo el respeto que a una obra merece, cosa que no se hacía antes en el club. Le pegaban una cartulina y ponían la foto ahí con pegamento y la ponían en la pared. Pero Parodi nos dijo, no, eso es no tenerle respeto a la imagen, ¿no? Impriman su foto bien y háganla así y así y van a ver el resultado. Y resulta que a esa exposición llegó don Manuel Álvarez Bravo al club, ya había tenido noticias, no sé cómo le llegó a don Manuel, que ahí había un grupo y que tenía una exposición en el club. Yo había participado en la exposición con unas fotografías y le llamaron la atención a don Manuel mis fotos que había tomado, una en Tlalmanalco, una familia en una ventana, una familia humilde que está toda asomándose a una ventana, y otra otra que puse de un zapato roto, un poco influenciado por Weston todavía. Pues yo era un adolescente todavía, eran mis primeras fotos. Obviamente las influencias te pesan mucho, ¿no? De los fotógrafos que uno admira. Una foto de mi zapato roto, ¿no? Entonces le llamaron la atención a don Manuel esas fotos, ¿no? Y preguntó que de quién eran esas fotos esas dos fotos que estaban ahí, la del zapato roto y la familia en la ventana. Entonces los otros compañeros le dijeron, no, pues son del chavo de laboratorio, porque a mí no me daban chance, los viejos, pues yo era un empleado del club, ¿no? Mis amigos otros eran socios, pagaban una cuota, ¿no? Porque pues era un club para gente que, pues obviamente que se podía dar el lujo de pagar una cuota mensual y dedicarse a la fotografía, ¿no? Era caro comprar película, papel, ¿no? La fotografía en blanco y negro. Entonces dijeron, no, pues son del chavo que está allá, le dijeron a don Manuel, allá en el laboratorio. Entonces, ya fueron a sacarme del cuarto oscuro y me jalaron, no, ahí está, mira, te habla don Manuel, que te quiere conocer. Entonces yo salí del cuarto oscuro y saludé a don Manuel, y esa fue la primera vez que yo vi a don Manuel porque preguntó por mí. Entonces, ya después cuando el grupo fue a visitarlo a su casa de Coyoacán, ¿no? También no me dieron permiso a mí de ir por esta pugna que había entre el grupo de Parodi. Entonces, cuando regresaron mis amigos al otro día de la visita a don Manuel, me dijeron que don Manuel había preguntado por mí, que dónde estaba el joven de la larga cabellera. Yo traía el pelo bien largo porque eran los años de la buena onda hippie, ¿no? Yo traía mi pelo hasta acá largo, la barba, ¿no? Y usaba mis botas y estaban rotas porque pues así era la onda, ¿no? De Peace and Love, ¿no? Eran los años, ¿no? Después del 68, bueno, había mucha efervescencia, ¿no? Y pues yo me sentía un joven así disidente, ¿no? Contestatario, era nuestra manera de gritarle al mundo, ¿no? Un grito contra la guerra, ¿no? Contra Vietnam y todo eso. Entonces, bueno, fue así como yo conocí a don Manuel. José Ángel mencionó algo que es muy interesante, que es esta cuestión de las influencias de los fotógrafos, ¿no? Un fotógrafo ve algo, se le llenan los ojos de esa imagen y entonces lo utiliza como un trampolín hacia la creación de fotos propias. Entonces, a mí me gustaría, según la óptica de ustedes dos que trabajaron con don Manuel, ¿cuáles eran las imágenes que le obsesionaban a él, que de alguna manera tenía
en la cabeza, si es que las tenía. Yo pienso que muchas, y como ya hablamos, Beatriz, pero evidentemente había muchas influencias. A ver, tú que estabas muchos días con él, ¿cuáles crees que lo influenciaban? Sí, bueno, primero yo puedo partir de mi propia experiencia. Yo estoy escribiendo ahorita una especie de memorias, precisamente de mi época con don Manuel. Y la historia comienza que estamos en el cuarto oscuro, ¿no? Que es cierto, ¿no? Así, yo pasé muchísimas, miles de horas con don Manuel imprimiendo sus fotos. Hicimos más de, sin exagerar, más de 4,000 copias de sus negativos. Y en la historia que estoy escribiendo alude precisamente a las influencias. Ubicándome en el tiempo, acuérdense que yo soy un chavo, ¿no? Tengo 21, 22 años, ¿no? Y a mí me invitó a trabajar con don Manuel en el cuarto oscuro Jesús Sánchez Uribe. Jesús Sánchez Uribe era mayor que yo, como 8 años, y ya había agarrado cierta fama como discípulo de Parodi, de ser un gran impresor, porque Parodi nos enseñó a imprimir muy fino, ¿no? Copias de archivo. Entonces don Manuel le habla a Chucho, así le decíamos todo, a Jesús Sánchez Uribe, muy conocido ahora, uno de los muy reconocidos fotógrafos mexicanos. Don Manuel le habla a Chucho para que le ayude a imprimir un portafolio de 1,500 copias de archivo que tenía que enviar a la Galería Whitkins de Nueva York. Don Manuel, una galería de Nueva York, le había encargado que de cada negativo hiciera 100 copias para hacer 100 portafolios con 15 fotos. Ahí empieza la historia esta que estoy escribiendo. Entonces estamos en el cuarto oscuro y nosotros le preguntábamos, Chucho y yo, mucho a don Manuel, cómo liberarnos de las influencias, ¿no? Le preguntábamos a don Manuel, ¿no? ¿Cómo me libero de las influencias? ¿Cómo me quito, ¿no? La obsesión de Cartier-Bresson, de Edward Weston, de Tina Modotti, de usted mismo, ¿no? Entonces don Manuel responde de repente, ¿no? Dice, cada chango a su mecate y que se columpie como pueda. Nos contestó así, ¿no? Don Manuel era muy de decir dichos, ¿no? Cuando uno lo conocía, pues obviamente no sabe, ¿no? Pero ya en la intimidad, en el cuarto oscuro, yo me quedaba todo el día en su casa, ahí comía en su casa con su familia, con su esposa, con sus hijas. Luego él se iba a echar la siesta y nos dejaba trabajando en la tarde y se despedía como a las 6, 7 y a seguirle dando hasta la noche. Entonces, les digo esto porque ya cuando uno conoce muy de cerca a don Manuel, pues se quita uno la idea del logro, ¿no? Teníamos un amigo que había trabajado antes con él en el Fondo de Cultura, no era en el Fondo Editorial de la Plástica Mexicana, ¿no? Y nos había pintado a don Manuel como un monstruo, como un ogro así, ¿no? Como el genio, como el artista de mal genio, ¿no? Así. Entonces yo escuchaba a mi amigo hablando así y pues yo le agarré pavor, ¿no? Entonces cuando Chucho me invitó a trabajar con él, pues yo iba así temblando, ¿no? A su laboratorio, ¿no? Tenía miedo de que yo fuera a romper algo, que metas la mano y te equivoques y que, ¿no? Entonces yo iba así todo miedoso. Pero poco a poco me di cuenta y fui conociendo a don Manuel que no era tal ogro, ni tal viejo gruñón, ni ninguna persona así enojona, ¿no? Al contrario, era una persona muy cariñosa, ¿no? Muy dicharachero, siempre estaba diciendo dichos y bromeando. Al grado tal que cuando un día se acerca Colette, su esposa, nos dice, ¿qué le dieron a Manuel? Nos decía don, nosotros le decíamos don, ella nomás le decía Manuel. ¿Qué le dieron a Manuel? Nos decía Colette, a Chucho y a mí. Anda pero feliz, anda chiflando y anda muy contento, ¿no? Pues nada, le decimos, nosotros no hicimos nada más que estar aquí, ¿no? Entonces, él siempre andaba diciendo esos dichos, ¿no? Siempre. Entonces, por eso cuando le preguntamos sobre las influencias, nos contestó, cada chango a su mecate y que se columpie como pueda. Entonces, Chucho y yo nos quedamos así viéndonos, bueno, ¿qué respuesta es esta? Nosotros esperábamos una respuesta de un gran maestro,
O tal vez una respuesta como si fuera una formulita para preparar el revelador, échale tantito de acá y así, y ahí está, ¿no? Y decimos, ¿qué? Sí, dice, cada chango a su mecate, ¿no? Dice, queriendo decir que en el arte las influencias, dice, vienen no solo de fotógrafos, ¿no? Las influencias vienen de poetas, vienen de pintores, nos dijo, ¿no? No solo de fotógrafos. No quieran copiar a Cartier-Bresson, no me quieran copiar a mí porque no les va a salir, ¿sí? Y aunque les salga, será una mala copia, ¿no? Es mejor una foto mala que una buena mala copia, ¿no? Entonces, ¿no? Y cada chango a su mecate es, pues cada quien a lo suyo, ¿no? A Chucho le gustaba mucho el paisaje, ¿no? La foto más contemplativa, ¿no? La fotografía más influenciada, digamos, por los fotógrafos como Weston, como Paul Caponigro, ¿no? Donde ves la naturaleza y la abstraes la naturaleza, ¿no? Es un charco de agua o unas hojas secas o algo, pero deja de ser eso para ser lo que tú quieres que sea. A mí me llamaba más la fotografía humana de reportaje, con sentido social, ¿no? Yo iba a la calle con la cámara en la mano, buscando el momento decisivo, ¿no? Como parafaseando a la famosa frase de Henri Cartier-Bresson, ¿no? Cuando resume la fotografía así. ¿Qué es la fotografía? Es el momento decisivo. Para mí eso era la fotografía. Entonces, cuando don Manuel nos contestó eso, ¿no? De que cada chango a su mecate y que se columpie como pueda, pues sí, nos dimos cuenta, ¿no? Tú responde a tu naturaleza, ¿sí? Tu naturaleza propia, a tu esencia. Ahí está el meollo del asunto, ¿no? No andes copiando. Él decía, muy chistoso, por esos años se puso muy de moda, y no porque sea mala o buena, sino porque se puso de moda Diane Arbus, una fotógrafa americana que retrataba cosas muy grotescas, ¿sí? De la Unión Americana. Por ejemplo, tiene una foto de un niño en Central Park enojado así, va a aventar una granada. Otro de un niño bebé cayéndole la baba así, todo así como un babotas, ¿sí? Fotos muy grotescas, ¿no? Transvestis, el mundo. Entonces don Manuel decía, refiriéndose a eso, ¿no? Que sale un personaje como Diane Arbus, ¿no? Y hay un montón de arbusitos haciendo cola, ¿no? Así decía don Manuel, ¿no? Y se reía, ¿no? Hay muchos arbusitos haciendo cola para copiar a Diane Arbus. Dice, ustedes no vayan a hacer eso, ¿no? O sea, no sean Álvarez Bravitos, ni sean Ansel Adamitas, ni sean Toleditos, decía por Francisco Toledo, que también había muchos que lo copiaban, ¿no? No sean Toleditos ni Arbusitos, ¿no? Sean ustedes mismos, ¿no? Eso es cómo liberarse de las influencias, pero sobre todo que las influencias te pueden venir de un escritor, de Rulfo, de no necesariamente, ¿no? Querer copiar algo, ¿sí? Sino una influencia un poco más subjetiva, digamos, ¿no? Bueno, yo quiero comentar que cuando conocí a Álvarez Bravo, hablando de las influencias que él pudo haber tenido, decía que Picasso, que lo había descubierto muy jovencito, lo había ayudado mucho a desarrollarse. Perdón. Y a mí siempre me decía, Graciela tiene que ver mucha pintura, porque con la pintura va a aprender a hacer fotografía. Y entonces una vez yo me fui a París 6 meses. ¿Y por qué se va? Le digo, pues ¿no dice usted que hay que ir a ver pintura a los museos? No, pero lo puede ver en los libros. Entonces era como, bueno, sí, y no, a mí nunca me dijo, vea fotografía. Claro que veíamos en su casa libros de fotografía, pero sobre todo veíamos grabados japoneses que le encantaban, que curiosamente también cuando yo fui a Giverny, le encantaban todo ese grupo de artistas también. Entonces veíamos mucho, yo creo que a él le influenció mucho la literatura, como dijo José Ángel, y mucho la pintura y los grabados japoneses. Bueno, se moría por ellos, no sabía qué hacer por cambiarle un grabado japonés que tenía Graciela Díaz de León, que jamás se lo cambió desafortunadamente, de Hokusai, ¿no? Y luego la música.
¿no? Cuando tú estabas diciendo, José Ángel, de la siesta, ¿no? De que se iba a hacer la siesta, yo me preguntaba porque en todos los recuentos que me hace Aurelia de su papá y Colette es que se encerraba en su cuarto pero a oír música, no sé si a dormir también, pero sí tenía una habitación, sobre todo en su último estudio, en donde estaba todo dispuesto para escuchar música. Y yo sé que invitaba a Antonio Reynoso, ponían un disco, ¿no? Y escuchaban música y comentaban sobre la estructura de la música. Hay por ahí en la primera sala un papelito, ¿no? Con el logotipo de la UNAM, en donde él hace unas notas sobre Stravinsky, Picasso, haciendo como las analogías entre entre la pintura y la música en relación con lo moderno. Y dice, bueno, ellos son los modernos, y explica su concepto de modernidad. Y eso es como muy distinto a como en general o muchas veces se interpreta Álvarez Bravo, y quería yo mostrar esta fotografía de la buena fama durmiendo, en donde se aplica automáticamente la etiqueta de surrealista Álvarez Bravo, que es una etiqueta que está asociada a su relación con André Breton, pero yo creo que Álvarez Bravo es Álvarez Bravo antes de 1938, que conoce a Breton y hace esta fotografía. Hace unos momentos comentábamos con Graciela cómo era la idea de Álvarez Bravo de utilizar esta fotografía para el catálogo de la exposición surrealista que preparaba entonces André Breton y que no fue aceptada. Curiosamente, el gran gurú del surrealismo censuró esta fotografía. Bueno, como ustedes saben, llega Breton, perdón, llega a México. Para mí es un dictador, perdón, porque llega a México y dice que México es surrealista. Ve la obra de Álvarez Bravo y dice que es surrealista. Ve la obra de Frida Kahlo y dice que es surrealista. Pero decide hacer una exposición con Inés Amor y le habla a Álvarez Bravo, que ya conocía su trabajo días antes, digamos, y le dice, quiero una foto para la portada de la exposición que vamos a hacer del surrealismo en México. Entonces, Álvarez Bravo no es que fuera surrealista, pero era un hombre muy culto, esto según mi opinión, era un hombre muy culto y sabe del surrealismo. Está la modelo en San Carlos, que la están fotografiando, dibujando, y se le ocurre, bueno, le voy a hablar al doctor Marín, el hermano de Lupe Marín, le voy a decir que traiga vendas, le pide a la modelo que se deje vendar, y hay un chico ahí que trabajaba que le dice, tráeme unos abrojos, que surrealísticamente quiere decir abreojos. O sea, Álvarez Bravo capta perfectamente bien la idea del surrealismo, aunque él no fuera surrealista, porque ese es un dictamen de Breton, ¿no? Entonces aparece esta foto maravillosa que en un principio está repetida 3 veces y que iba a ser la portada del catálogo, y por qué es censurada no lo sé. Bueno, probablemente por su contenido erótico, bueno, o su representación más explícita. Él digamos, en la propuesta que todavía se conserva en la Getty, prepara esta figura, ¿no?, reclinada, la hace como alargada, la corta, no está la parte superior, pone 3 buenas famas durmiendo, digamos, en un sentido correcto, y en la parte de atrás, es decir, en la contraportada, las 3 están volteadas, están invertidas, de modo que de un lado y del otro veías la misma imagen invertida, que es algo que Álvarez Bravo hace también en su fotografía. En ocasiones invierte el negativo y lo imprime invertido, o invierte los valores y presenta como positivo una imagen negativa. Hace estos juegos que para él son este juego serio del que hablábamos, que es el juego del arte, y en el que está, por ejemplo, la estrategia de construcción de esta imagen de la que hablábamos con José Ángel hace un momento.
Así es que estábamos comentando hace rato, antes de que diera inicio la charla, sobre precisamente las formas de ver, cómo don Manuel podía interpretar algo y darle otro sentido. Cuando estábamos imprimiendo esta foto una vez en el cuarto oscuro, ¿no? Don Manuel se reía un poco irónicamente porque decía que la gente pensaba que era un paisaje, ¿no? Pues bueno, sí es un paisaje, ¿no? Pinitos y arena se llama la foto, ¿no? Pero realmente es un montoncito de arena y así chiquito, y don Manuel le puso unas ramitas, ¿no? Y le tomó una foto en un rinconcito de ahí y salió esta fotografía. Entonces, pues sí es un paisaje, pero no es un paisaje, ¿no? Entonces es pues lo que cada quien quiera ver, ¿no? Creo que lo que lleva implícito es la estética, ¿no? En sí misma la fotografía. Entonces, pues uno decía, no, pues si alguien le dice, y en un japonés y dice es el Fujiyama en Japón, el volcán pues no los vamos a creer, ¿no? A lo mejor, ¿no? O es el Popo, no sé, o un paisaje, no, es un montoncito de arena con unas ramitas. Entonces, bueno, ahí está, para mí ahí está el surrealismo, ¿no? De don Manuel. Yo pienso que con la buena fama, por ejemplo, es cierto, ¿no? De lo que dices de André Breton, pero yo creo que don Manuel hasta se pasó de surrealista con la buena fama, ¿no? Superó, ¿no? Porque es maravillosa la imagen. No, lo que pasa, solamente quiero aclarar una cosa, es que el surrealismo pertenece a un grupo de personas dirigidas por André Breton en Francia. Puede tener sus consecuencias después en el mundo, pero ya llamar surrealista a un estilo fotográfico para mí es un poquito aberrante, porque eso pertenece a un grupo con ciertos propósitos y con cierta filosofía. Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo con eso, porque al hacer el estudio de la obra de Álvarez Bravo, uno se da cuenta que era surrealista antes de que existiera el surrealismo. Entonces, bueno, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina, no? Más bien fue como una etiqueta que le colgaron por razones de conveniencia. Él sí estaba más cerca de la vanguardia española, de los escritores españoles de los años 20, de Ramón Gómez de la Serna. Estaba muy cercano a la estética de Buñuel y de Salvador Dalí en la película que hicieron. Llevaba la película por todo México en su lata y la mostraba. Y ese modo de Buñuel de presentar cosas como distintas, como contrastantes, de sentido contrastante, era algo que él hacía. Pero en la visión de Álvarez Bravo, y estoy mostrando una foto de 63 ya en color, hay varias imágenes de estas islas o isletas en el lago de Texcoco, y hay unas en donde es muy claramente, e incluso le pone el nombre de las bocas, ¿no? Para él estas eran como unas bocas flotantes, ¿no? Hay esta intención a la hora de tomar la foto como de producir esta poesía, ¿no? Esta imagen poética a partir de la visión de lo cotidiano, que me parece muy, muy importante en Álvarez Bravo, pero también en los fotógrafos que van a seguir a Álvarez Bravo o en la fotografía mexicana. A veces se dice, y me parece que es injusto, como hemos hablado aquí, que eso es el surrealismo de la fotografía mexicana. Yo creo que es más bien algo que sucede, ¿no? En la visualidad de México, que Álvarez Bravo toma y que después otros pues continúan haciendo. No sé si, Laura, sería muy interesante hablar un poquito, si es que no están muy cansados, que Laura les platique, también de Álvarez Bravo como escritor. La novela que empezó a escribir, que a mí a veces me la platicaba, de un ciego y a lo mejor Laura, que ha estado trabajando en este archivo, sobre eso para tener ese otro gran don que tenía Álvarez Bravo, que desafortunadamente no pudimos leer esa novela.
Bueno, esa es una de las sorpresas de esta exposición junto con la parte de cine, porque ciertamente es la primera vez que se muestran estos fragmentos que eran estos juegos de cine de Álvarez Bravo. Pero hay otra vertiente que me pareció verdaderamente increíble encontrar, que ese Álvarez Bravo en escrito y en palabras. No era alguien que solamente podía hacer poesía visual, sino que también utilizaba las palabras muy inteligentemente, un poco como nos ha dicho José Ángel, con estos dichos mexicanos en donde hay realmente como estas imágenes, ¿no? Cada chango a su mecate, o hay varias fotografías que tienen estos títulos verdaderamente increíbles. Hay una foto que se llama Niño en un triángulo, Los amantes de la falsa luna, que son unos personajes que van delante de una pared donde hay un círculo que parece una luna. Entonces, él toma estos juegos entre imagen y palabra y hace con ellos estas especies como de resonancias, ¿no? Que son propias de la poesía, que también están en los escritos, digamos, narrativos, y que él en sus ensayos de escritura, en sus cuadernos, digamos, están como una constante. No podría hablar como demasiado con una teoría o desarrollar una hipótesis en estos momentos, porque realmente es algo que estamos empezando a estudiar. Estamos estudiando todas sus notas, sus pequeños cuentitos. Hay las notas de una película que él pensaba hacer, que era la vida cotidiana de los perros. Eh, y hay muchas pequeñas historias en donde hay estos elementos que ustedes encuentran en las fotos, los ojos, los aparadores, las luces, los anuncios luminosos, son como los protagonistas de esta estética que también está en su escritura. Yo creo que esa es una, digamos, es una deuda que tenemos con Álvarez Bravo. Si por razones fortuitas en su vida no se dio la posibilidad de este ejercicio activo como cineasta, por lo menos tuvo este ejercicio tal vez de paredes adentro, de escribir esto que sería como el cine en palabras de Álvarez Bravo. Eso es algo que estamos, digamos que es una deuda que tenemos con él y que estamos trabajando en ello. No sé si quieran agregar algo ustedes, pero también me gustaría abrir digamos, la mesa a las preguntas del auditorio, aprovechando que están dos discípulos, digamos, en un sentido amplio, porque hemos hablado que no era un maestro en un sentido necesariamente estricto, sino un maestro de la vida y de la mirada, y con este afecto que tuvo por ustedes dos. Quisiera aprovechar que están José Ángel y Graciela aquí, que lo conocieron directamente, y abrir la mesa a ustedes para preguntas. Bueno, antes que nada, pues darles una felicitación, está muy interesante todo. A mí me gustaría saber esto que mencionó la maestra Iturbide sobre esta influencia con Hugo Breme. ¿Sí conoció a Hugo Breme? ¿Tuvo alguna relación con Hugo Breme? Sí lo conoció. No sé exactamente cómo y dónde, porque solamente él decía que su maestro era Hugo Breme, pero no te puedo decir, ¿tú sabes? No más que lo admiraba y que fue su maestro, pero no podría decirte más. Pero es una buena pregunta para investigar bien. En todos los documentos que encontramos, no encontramos ninguna prueba real de una relación entre Hugo Breme y Álvarez Bravo, más que de oídas, ¿no? Algo que le dijo Álvarez Bravo a alguien de su maestro Hugo Breme, pero nunca hubo una cosa concreta. Pero sí, lo que sí sabemos es que él empieza a hacer fotografía
justamente en el año en que se publica el México pictorialista de Hugo Breme. Es decir, sí fue un catalizador de la acción fotográfica de Álvarez Bravo la publicación del libro de Hugo Breme en Alemania. Y también creo que hay una historia por ahí que se la sabe José Antonio Rodríguez, de un libro que alguna vez presta Álvarez Bravo a Hugo Breme y que algo pasa, pero todas son como historias, digamos, de oídas. ¿Tú sabes la del libro? Ah, no, yo tampoco. No sabemos. Bueno, retomando lo de las influencias, ahora ustedes dos que ya trabajaron con la fotografía, ¿qué tanto y de qué manera influyó el maestro Álvarez Bravo, sobre todo con la fotografía que has hecho tú, Graciela, y que ha hecho usted, José Ángel? Bueno, yo trabajé con él solamente año y medio. Después fue mi amigo toda la vida y lo fui a visitar. De hecho, me cambié a un barrio donde él vivía cuando yo me separé de una persona que vivía enfrente de ese barrio. Yo traté de cortar el cordón umbilical porque era un hombre tan maravilloso y tan fuerte que traté de seguir mi propio camino. Y influencias, obviamente que tengo, pero tengo otras muchas influencias, como hablábamos de la música, como él me decía, ¿no? De la música, de la pintura, de esto, del otro. Y siempre uno tiene que estar al pendiente que eso pase por un sedazo. Y todas esas influencias, con todas esas influencias tú construyes tu lenguaje propio. Eso no quiere decir que de repente tú ves una foto y te acuerdes de él y entonces dices, ay no, se parece, o de algún otro fotógrafo, no, esta no la puedo exponer o esta no. Hay que tener mucho cuidado, como dijo José Ángel, de pues, no tener Álvarez Bravitos, ¿no? Sino respetar su poesía, respetar sus imágenes, pero seguir adelante con nuestras propias influencias. Sí, yo creo, en referente a eso, que cuando eres joven, chavito, como yo, yo empecé muy joven en la foto, ¿no? Empecé a los 15 años a trabajar en el club mientras estudiaba la prepa. Es obvio y es natural que te lleguen las influencias, ¿no? Y que te atrapen, ¿no? Y después deshacerte de las influencias es difícil, es duro, no es fácil, sobre todo si admiras mucho, ¿no? A un determinado artista, llámese fotógrafo, pintor, X. Pero, híjole, esa era la gran pregunta que le hacíamos a don Manuel, ¿no? ¿Cómo librarnos de las influencias, no? Entonces, hace rato dijo Graciela, cuando le preguntamos Chucho y yo, ahí en su casa, cómo liberarnos, él dice, pensando a través de mis ojos, o sea, piensen a través de sus ojos, ¿no? Parafraseando a James Joyce, ¿no? Dice, lean el Ulises, ¿no? Pues yo estaba bien chavito, yo ni sabía de qué me hablaba, ¿cuál Ulises? Pues yo solo había visto la película ¿no? De Kirk Douglas cuando sale de Ulises o no sé qué, y, ¿no? Pues yo no sabía, ¿no? De James Joyce, ¿no? Y estaban en pañales, digamos, ¿no? Y él decía, lean el Quijote, lean el Ulises, ¿no? Es otra manera de empezarse a liberar de las influencias tan directas que te puede dar alguien, ¿no? Yo creo que en mi caso, yo no tuve la influencia muy directa de don Manuel, porque Alejandro Parodi, antes de que yo conociera a don Manuel, antes de que él nos pusiera en el camino para conocer a Álvarez Bravo, Parodi nos hablaba de Cartier-Bresson, de Maquis, de los pictorialistas, que yo admiraba muchísimo, ¿no? A los pictorialistas. Y yo quería hacer fotos como los pictorialistas. Después conocí a Weston, y hice mi excusado como Weston, hice mi zapato viejo como Weston, ¿sí? Después descubrí a Dorothea Lange y la fotógrafa de la Gran Depresión, y a Walker Evans, y también quería hacer fotos. Entonces me llegaron influencias como dardos, ¿no? ¿No? Entonces, cuando conozco a don Manuel y te llega otra influencia,
Creo que tú vas sopesando todo eso, ¿no? Vas leyendo, empecé a leer, ¿no? Como don Manuel dice, no, pues lea esto y lea lo otro, ¿no? Lea a Juan Rulfo. Bueno, ahí voy a leer a Juan Rulfo y te van llegando y te empiezas a desprender tú mismo de ciertas influencias y empiezas a agarrar tu propio camino, ¿no? Pero yo creo que eso es a través de los años. Es muy difícil que lo hagas de tajo porque, ¿no? Me acuerdo que Parodi nos decía, no se coman el mundo de una sola mordida, no se quieran tragar el mundo así, ¿sí? Una obra sólida no la haces de la noche a la mañana. Nadie la hizo, ni Picasso, ni nada. La hicieron a través de muchos años, ¿sí? Y si ustedes ven, pues Picasso, que la época rosa, que la época azul, que la época cubista, que la época acá, que la época allá, también tenía sus influencias. Y al final creo que él logró, en el caso de Picasso, ser él mismo, ¿no? Yo pues estoy como en ese camino también de encontrarme, ¿sí? Lo que sí siento, por ejemplo, que ayuda mucho, tal vez mi influencia más directa de don Manuel no fue directamente de la imagen, porque te digo, yo recibí muchas influencias siendo muy joven, ¿no? Una formación muy estética de la fotografía, muy plástica. Pero lo que a mí me fascinaba mucho de don Manuel era su gran capacidad de saber poner títulos a sus fotos, porque él decía, el título es como una flecha, ¿sí? Para que tú mandes el mensaje y dé justo en el blanco de que tú quieres, ¿no? Entonces, él era muy inteligente y muy astuto poniendo, ¿no? Aquí el lago de los chichicuilotes, pues sí, ya te está diciendo que están los chichicuilotes, entonces tú ya sabes que es él. O te dice, muchacha viendo pájaros, y es una chica que está así, ¿no? En un portón como de una iglesia. Pero si tú ves la foto, tú no sabes, no piensas, bueno, tal vez sí, que la muchacha está viendo pájaros, o que tal vez está viendo un avión, o quién sabe, no sabe, pero te dice muchacha viendo pájaros. Él sabe como una flecha dónde quiere dar en el justo con el título, ¿sí? Yo descubrí mucho de don Manuel esa habilidad de saber poner títulos, ¿sí? Para un mensaje que no lo ves en la foto, pero que lo vas a ir deduciendo si eres buen observador en una foto, ¿sí? Puedes llegar a eso que el fotógrafo te quiere decir, que aparentemente no está en la imagen, pero que sí está porque la muchacha está viendo pájaros, ¿no? Pero no se ven los pájaros, entonces. Y así tiene muchas fotos, ¿no? Que se pueden. Muchas gracias. Hablando de títulos, hasta la fecha no entiendo una, que a lo mejor tú me puedes explicar, que es la misma modelo de La Buena Fama Durmiendo que después está en la azotea y se llama Gorrión Claro. No entiendo todavía nada. Yo tampoco, porque además discutiendo en París y toda la traducción de los títulos era complicadísimo, los traduces al francés y no tienen sentido porque son juegos de palabras en español. Y entonces con Aurelia intentábamos decirle a los franceses, es que es gorrión, coma, claro. Dice, a ver, no entendemos por qué gorrión, por qué la coma y por qué claro. Pues no sabemos, pero así se deja porque así lo puso Manuel Álvarez Bravo, ¿no? Hay otro que se llama Ensayo para la cámara bien enfocada, que es una mano, ¿no? Hay una pared y es una mano femenina y hay una versión en blanco y negro y hay una versión en color. Escogí la de blanco y negro para la muestra. Pero ese título, Ensayo para la cámara bien enfocada, está basado en el clavecín bien temperado de Bach. Es decir, es un homenaje indirecto a Bach a través de esta imagen de la mano que no tiene nada que ver con el ensayo de la cámara bien enfocada, ¿no? Buenas tardes. Una pregunta sobre todo para Ángel. Comentas que trabajaste muchísimas horas en el laboratorio con el maestro. Yo quiero preguntarte qué tanta importancia le dio a la edición y qué tanto editó sus fotografías, básicamente en el reencuadre, si está tan cual o están reencuadradas sus imágenes. ¿Sí me expliqué? Sí, Okay. Sí, claro que sí. Importantísimo para don Manuel, la composición era fundamental, importantísima. Él no le gustaba cortar ni recuadrar imágenes.
digamos, la escuela clásica. No hay que olvidar, bueno, situándonos históricamente, ya di un repaso así, general, Laura. Históricamente, Álvarez Bravo y nosotros, sus discípulos, pues pertenecemos a la escuela pura, más pura y clásica de la fotografía, ¿sí? Yo, y hablo por cuenta propia, pues me siento heredero de la tradición de la fotografía mexicana, ¿sí? Por eso es que yo en mi caso no hago fotografía digital, ¿no? Sigo siendo fiel a mi maestro, sigo siendo fiel, ¿no?, a sus preceptos, a su filosofía. Y parte de esa filosofía es el respeto a la imagen, ¿sí? No corta un centímetro, ¿sí? Negativo completo. ¿Por qué? Porque la fotografía es veraz, ¿sí? Tú estás poniendo algo que es verdad, que sucedió, ¿sí? Ahí está, no estás, digamos, no estás falseando una imagen, no estás, ¿cómo decirlo? No estás echando mentiras, ¿no? Muchas veces la fotografía se usa para dar testimonio, incluso en juicios, ¿no?, de que tal imagen es veraz. En ese sentido, pues don Manuel, su foto era impecable, ¿sí? Si podías no intervenir ni meterle la mano, simplemente tocar el botón y la foto se expone y la revelas y queda limpia, ni cortas ni metes, tienes que hacer todos los menjurjes químicos para que tú piques el botón, se expone a la luz, la revelas y tu foto es perfecta, ¿sí? Perfecta en el sentido de que queda como tú quieres que quede, ¿sí? Don Manuel nos decía cuando estábamos en el cuarto oscuro, la foto por sí solita te va a ir diciendo cómo debe de quedar. No quieres desde el principio decir, no me lo voy a echar bien contrastadota porque yo quiero decir que a lo mejor no te sale, ¿sí? Deja que la misma foto te vaya diciendo sus secretos por sí misma. Entonces le iba haciendo y él iba descubriendo, pues, ¿qué tal si aquí le damos? ¿Qué tal si aquí le pasamos? O cambiamos el revelador, o le meto otro papel, ¿sí? Y a veces una foto nos tardaba un día para resolverla. Y decía, no, hasta mañana que se seque y que la vea seca, voy a decidir si está ahí o no, si fue el tiempo correcto o no. Una vez estábamos haciendo el portafolio y nos echamos 125 copias del negativo, ¿no? Que tenía que hacer 100 fotos, pero hacíamos 120 por las que se echen a perder. Y ya habíamos hecho las 120 y decidió que no era así, que no le gustaba. Entonces la tuvimos que repetir, otras 120, que porque no sé qué, se pasó el negro y no se dio cuenta hasta después. Entonces era muy estricto a la hora de imprimir, hasta que no quedaba como le gustaba, hasta entonces la foto estaba terminada. Y eso nos podía tardar días, a veces nos estábamos 2 días haciendo pruebas. Me acuerdo una vez que imprimimos La Buena Fama durmiendo, 2 días de pruebas para que le quedara como él quería que quedara, con la luz del muro, ¿no? Entonces, en ese sentido sí era muy purista, ¿no? Composición e impresión totalmente clásico, ¿no? Hola, buenas tardes. Gracias por transmitirnos todas sus anécdotas de vida con este grandísimo fotógrafo nuestro, ¿no? Nosotros viendo la exposición antes de que iniciara la conferencia, nos preguntábamos el por qué, ¿no? Ese simbolismo, por qué, por ejemplo, vemos como referente 4, el elemento 4. ¿Alguno de ustedes sabe al respecto? No sé a qué fotos te refieras. Sí, Sí. hay fotos en que hay una foto con 4 caballos, hay Sí, una foto 4 con 4 cruces, arbolitos, 4, ajá.
Yo no creo que hubiera una referente. una lógica esotérica en el 4, no. Yo creo que en ese caso vio 4 y tomó 4, pero es que hay otras en que hay 3 o hay otras en que hay 2. O sea, no, ahí sí no intentaría yo hacer una interpretación esotérica porque Sí. no creo que la haya. Yo creo que hay una lógica de la mirada y visual. Sí. Es decir, él vio eso y creyó que así era, y de esa realidad inmensa escogió eso para representar, bueno, como ellos han dicho, como seleccionando ese fragmento preciso, Sí. que es el que le da sentido a las cosas, ¿no? Básicamente yo veo pues una mirada que tiende a abstraer, ¿no?, del todo y a seleccionar y a aislar elementos para que tengan sentido, pero no por razones esotéricas, sino por razones de elegancia, de seriedad, de rigor visual. Sí. Es que sí, así como apreciábamos las formas, ¿no?, el triángulo o ciertos paralelismos en algunas de sus imágenes, nos preguntábamos el por qué, ¿no? Porque veíamos o coincidencia, ¿no? Que de repente… Yo creo que son coincidencias porque fotografiaba lo que veía, pero no te olvides que todos a veces somos obsesivos de una manera inconsciente. Yo de repente descubro que, ay, ¿por qué he tomado tantas manos? Porque me las he encontrado, pero de todas maneras, ¿por qué he escogido fotografiar eso? Entonces, a veces tenemos algunas obsesiones, que no sé si el caso de Álvarez Bravo, pero a lo mejor con los triángulos o con, a lo mejor puede ser, pero pues no lo sabemos. Muchas gracias, y felicidades por su conocimiento y su trayectoria también de todos ustedes. Gracias. Bueno, solo un comentario con respecto al 4. Sí es cierto que de alguna manera inconsciente pudo haber sido, pero don Manuel era un gran conocedor de la historia de México, de la historia de los mundos, de los pueblos indígenas, ¿no?, de las culturas prehispánicas, un gran conocedor de la historia de las culturas prehispánicas. Y en las culturas prehispánicas yo lo sé porque vivo en San Cristóbal de las Casas, inmerso en el mundo maya de los Otziles. El 4 es un número muy importante porque son los 4 puntos del cosmos, ¿sí? Los 4 puntos cardinales, ¿sí? Para los pueblos mayas, la cruz, ¿sí? La parte de arriba se dispara al infinito y las plegarias de los mayas las toma la cruz y las dispara al infinito. El punto de abajo se va al centro de la tierra, que es la que, si la sembramos, nos da el alimento. Y los extremos, los brazos, se disparan al infinito, ¿no? Le dicen los indígenas mayas, a los 4 rincones del cosmos. Y el centro de la cruz, pues, es el centro, el lugar, todo lugar, dicen, ¿no? Donde se junta todo en el centro. Entonces es muy probable que don Manuel, sabedor de todo esto, le dé al 4 esa importancia, ¿sí? Esa es una interpretación personal, no me lo dijo él, eso yo lo deduzco. Si él me lo hubiera dicho, yo les digo, él me lo dijo, pero no. Buenas tardes. Antes que nada, yo no soy fotógrafa, pero soy una gran admiradora de las fotografías del maestro Manuel Álvarez Bravo, de la maestra Graciela Iturbide, y de una o de otra manera lo he transmitido a mis hijos, uno de 10 años y uno de 12. Hace unos 2 años me di cuenta que mi hijo mayor tomaba fotografías muy interesantes, muy bonitas para su edad, y yo quisiera pedirles, por favor, a la maestra Graciela y al maestro José que le dieran un consejo a mis hijos, porque finalmente en este momento en el que los niños, todo es tecnología, todo es juego, todo es otras cosas, que en este momento ustedes les pudieran dar un consejo, por favor. Bueno, yo le diría a tu hijo que si tiene pasión por la fotografía y que si le gusta, trate de tomar lo más que pueda y que pueda tener también una disciplina ya después en su casa para elegir, para saber qué tomó bien y para saber qué tomó mal. Poquito a poco la va a ir aprendiendo, pero sobre todo es la pasión. Para mí, lo que le aconsejaría a cualquier gente que es fotógrafo, que quiere ser fotógrafo,
la pasión y la disciplina. Y yo creo que si a tu hijo le interesa la fotografía, también es la curiosidad. Para mí la fotografía es una manera de conocer el mundo, la vida, las culturas, todo. Entonces, ayudarlo a que siga por ese camino y darle incentivos. Sí, un poco lo mismo que dice Graciela. Hace unos años me invitaron a dar una charla en la Universidad de Chapingo, ahí en Texcoco. Y los jóvenes estudiantes de ahí, de la carrera de Sociología Urbana, me hicieron exactamente la misma pregunta, ¿no? ¿Qué consejos nos das para los jóvenes que nos gusta la foto? Yo les dije, es muy sencillo, simplemente empuñen su cámara, agarren su cámara y sálganse al mundo, ¿no? Salgan a la calle, viajen, salgan. ¿Qué hice yo? Agarré mi cámara, me fui a lo que hoy sería la Tapo, a la terminal de autobuses, agarré un autobús, así nada más, mi camarita, mis rollos, y me fui así, a ver qué me encontraba. Dejé mi mamá, mi papá, dejé todo y me fui. No estoy diciendo que lo hagas, estás muy chavo, pero cuando crezcas te van a dar ganas de largarte al mundo con tu cámara, ¿sí? A descubrir el mundo con tu cámara. Y les decía a los chavos, sálganse, o sea, yo sé que están estudiando ahorita, pero cuando terminen su carrera, no se queden en el aula, no se encierren en un cuarto, no se sienten enfrente, bueno, si quieren sí, pero de la compu y del iPod. No, sálganse al mundo con su cámara, agarren su cámara, ármense de valor y láncense al mundo con su cámara. Ese es el consejo que yo le daría. Yo voy a hacer una pequeña publicidad. Yo le diría a tu hijo que viniera al museo. Va a haber un muy bonito proyecto educativo para niños en torno a la exposición de Álvarez Bravo, en donde se va a reflexionar sobre este estilo y estos recursos de Álvarez Bravo como fotógrafo. Entonces, pues que venga al museo y que no solamente vea a Álvarez Bravo, que vea todo lo demás, ¿no? Hay un niño fotógrafo en la historia de la fotografía muy famoso, Lartigue. Era un niño así como de la edad de él y tomaba fotos fantásticas, está en los libros de la historia de la fotografía. Tenía un sentido del humor muy bonito, por ejemplo, tenía una foto muy famosa que se llama Mi tía echándose una maroma, ¿no? Y agarra a su tía justamente, ¿sí? Mi papá jugando a los carritos, no sé qué, cosas así muy lúdicas, pero muy bellas. Entonces, le digo a él, ha habido niños con una gran sensibilidad para la fotografía, ¿no? Que agarre lo que a él le parezca gracioso, chistoso, bonito, lo que a él le llame la atención, eso es muy válido, ¿sí? Que no piense que dice, no, eso se van a burlar de mí. No, no es cierto, tú responde a un sentimiento que tengas muy puro y déjalo así, muy puro. Eso le va a dar mucho valor a tu imagen. Respecto a lo que decía Laura cuando fue mi exposición, aquí hubo también un taller maravilloso de niños, que yo me enamoré de la foto de una niña que fotografió algo de pájaros, digamos, después de haber visto mi exposición, ¿no? Y con las enseñanzas que aquí están dando. En cuanto al Lartigue, este niño fotógrafo siempre, solamente fotografió a su familia. O sea que fue maravilloso y ojalá que pudieran conseguirle este libro del Lartigue, que desde chiquito su papá le dio una cámara y fotografió todo lo que había a su alrededor, empezando por su familia. Y generalmente su familia, sus novias, su esposa, etcétera. O sea que se puede fotografiar todo lo que está alrededor de uno, de acuerdo, claro, a los intereses de cada quien. Pero sí vengan, por favor, o manden a sus niños a este taller, porque realmente lo que yo vi hace unos meses que vine aquí fue maravilloso. Bueno, si no hay otra pregunta, yo quiero agradecer a José Ángel Rodríguez, a Graciela Iturbide por su presencia aquí en Puebla. Ha sido muy lindo conocer al maestro Manuel Álvarez Bravo a través de sus palabras. Gracias.
Agradecemos mucho la presencia de Laura González, Graciela Iturbide y José Ángel Rodríguez con nosotros en la conferencia de hoy. Les invitamos a que este sábado, como parte de nuestras actividades de verano, nos acompañen a las noches de jazz. Este sábado comenzamos a las 7:30 de la noche, tenemos un trío de jazz muy bueno en la terraza del museo y no dejen de acompañarnos. Muchas gracias.